Audio Jungle. Audio Jungle. Hola, bienvenido al canal El Fin de los Tiempos, sea bienvenido a nuestro nuevo contenido. Antes de nada quiero invitarte a que por favor te suscribas y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún contenido, ningún vídeo que estaremos subiendo en los próximos días, así que bienvenido. Este es el contenido de hoy. ¿Qué le pasará a aquellos que no creen en Jesús? Veremos qué dice la Santa Escritura sobre esta pregunta. ¿Qué le pasará a aquellos que no creen en Jesús? La palabra de Dios dice, San Juan capítulo 3 verso 18. El que en él cree, no es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esto es lo que le pasa a aquellos que no creen en Jesús, que están condenados por no creer en el único Hijo de Dios. O sea que el que no cree en Jesús está condenado, y la pregunta es, ¿a qué estamos condenados? La respuesta es sencilla, están condenados al perderse en un infierno. Ahora le voy a explicar más o menos, dándole un porqué de la cual somos condenados. Vamos a poner un ejemplo para entender más o menos por qué es que nos perdemos si no creemos en Jesús. Había una vez un hombre que iba en un vehículo para un río y mientras iba de camino se encontró con dos pistas o calles, uno que quedaba en la derecha y otra que quedaba en la izquierda. Entonces el hombre entre sí llegó a preguntarse cuál de estos dos es el camino hacia mis destinos, y entonces el hombre se pone a fijar cómo es la condición del camino. La parte derecha era muy estrecho y el otro era ancho, pero hay un letrero que le decía a la derecha es el camino a donde él quería ir, pero él dijo ese camino estrecho. Entonces se puso a fijar en la izquierda, en este camino ancho y cómodo de conducir. Entonces él dijo tal vez por este camino yo llegué al destino que quería llegar, y el hombre lamentablemente se fue para el camino equivocado, donde el camino verdadero era a la derecha, y él decidió irse a la izquierda porque le pareció que es el camino correcto, sin saber que estaba equivocado, y entonces se perdió en el camino y se apareció en el lugar que no era el lugar que quería llegar. Así es cuando no creemos en el único camino para llegar a Dios, en la cual es Jesucristo, que es el único medio para llegar a Dios y tener vida eterna. Tal como lo puse en el ejemplo, aquel joven que transitaba representa a cada uno de nosotros, y el camino estrecho se presenta el camino al cielo, y el camino ancho es el camino al infierno, cuyos caminos tienen una representación, uno a Cristo y el otro representa al mundo. Aquí se nos habla de dos puertas y dos caminos. Uno de ellos tiene una puerta ancha y un camino espacioso, el cual es fácil de transitar y muchos son los que por él caminan. Pero el otro posee una puerta estrecha y un camino angosto, difícil de transitar, y pocos son los que lo caminan. En pocas palabras, póngase a pensar usted, si solo existen dos caminos, uno al cielo y otros al infierno, y entonces si usted no camina por el camino estrecho para llegar a tener vida eterna, ¿cómo es posible llegar al cielo por otro camino no sea el estrecho? Porque por más que usted busque otros caminos disque para llegar a Dios más cómodo y fácil, usted sabe que no podrás llegar al cielo. Porque solo existe el estrecho para llegar al cielo. ¿Cómo es posible que camines a la izquierda si el camino es la derecha?
O sea, por ejemplo, si usted quiere ir a Santo Domingo Norte y solo existe un camino para llegar a Santo Domingo Norte y coge un camino que llega a Santo Domingo Sur, entonces usted cree que llegará a Santo Domingo Norte. ¿Verdad que no? Entonces así es cuando caminamos por el camino que no es, ya que nos gusta lo cómodo y lo fácil es, aunque veamos el camino estrecho y difícil de transitar, vale la pena transitarlo ya que es el único camino que te llevará a tu destino, pero si te va por otro camino que no sea el estrecho, sabe muy bien que no llegará al lugar que quería llegar, sino más bien te perderá. Así es cuando no creemos en Jesús, ya que Jesucristo es el único medio, o sea, el único camino para llegar a Dios y no existe otro. ¿Cómo es posible que busca incluso tener vida eterna en el satanismo, en las religiones, ya que ninguna de ellas nos conduce a Dios, ya que solo no conduce a la perdición? La palabra del Señor le dice en Juan capítulo 14 verso 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. O sea que solamente a través de Jesucristo podremos llegar al cielo creyéndole a Él. Y si no le creemos a Jesucristo, entonces lamentablemente no vamos a poder llegar al cielo. Porque si no creemos en algo, nosotros no vamos a caminar por lo que nos creemos. Entonces, para poder llegar al cielo tienes que creer en Jesucristo, y que Cristo es enviado por Dios para poder darnos vida eterna, tal como lo dice la palabra de Dios. Juan capítulo 5 verso 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces tan solo oye la palabra de Jesús o la palabra de Dios, incluso esta palabra que está recibiendo a través de este video, que es la palabra de Jesús, y cree al que lo envió, que es el mismo Dios, entonces usted no vendrá a condenación, sino que pasará de muerte a vida. Solamente en Cristo hay salvación y Él te librará de la condenación eterna, y sobre todo te dará vida, pero vida eterna, solo basta en creerle a Él y a aquel que lo envió, pero primero debe venir a Cristo creyéndole a Él. Tal como lo dice la palabra de Dios en San Juan capítulo 6 verso 47. De cierto os digo, el que cree en mí, tiene vida eterna. Recuerda, simplemente basta en creer en Jesús y tendrás vida eterna, así que primeramente tenemos que buscar aquel camino que no llevará al Padre, a la vida eterna, en la cual su nombre es Jesucristo. Solamente Él podrá darnos vida eterna, nos podrá llevar al Padre, y simplemente a través de Él encontraremos la verdad. Así que hasta aquí concluyó con este tema. Recuerda, Jesucristo es el único medio que tenemos para llegar al cielo, y si no crees en Él, está condenado, porque no ha creído en el único Hijo de Dios, y sobre todo en el único que te podrás llevar al cielo y darte vida eterna. Solo existe un camino al Padre, a la vida, al cielo, y su nombre es Jesucristo. Que Dios te bendiga. Hasta aquí concluyó. Espero que este video que haya sido de mucha edificación, y entienda qué le pasa a aquellos que no creen en Jesucristo.